Bienvenidos a esta doble celebración de la palabra. Doble porque entregamos el premio Lealtad a un compañero muy comprometido con el Ateneo Blasco Ibáñez. Y además, en la segunda parte, los compañeros presentes leerán sus composiciones. Así que, damas y caballeros, hoy honramos a alguien que no solo escribe, sino que canta. Miguel García Casas recibe este galardón no porque lo necesite, su humildad le coloca por encima de las lisonjas y premiaciones. Él ya tiene millones de palabras y acordes a su favor y nos lo va a demostrar a continuación. Cuando acabe el acto tendremos el placer de volver a escucharle una vez más. Lo recibe porque el Ateneo ha decidido reconocer lo obvio, que arte y voz pueden fundirse en un solo talento. Gracias por enseñarnos que imaginar y entonar no son aspectos opuestos, sino hermanos. Y lo atestiguan los muchos vídeos colgados en nuestra página web, donde pones el broche de oro a nuestros actos con la portentosa voz que te caracteriza. Voy a dar unas pinceladas de su currículum para que le conozcamos un poco mejor. Miguel García Casas, 1955, es doctor en Ciencias Biológicas, máster en Gestión Medioambiental y catedrático de Instituto de Biología retirado. Ha publicado buen número de artículos especializados y algunos libros en los campos científico, lingüístico, filosófico y pedagógico. Autor y programador de juegos didácticos en soporte informático, ha recibido el primer premio internacional Innobilingua, concedido en Expolingua, Madrid. Ha publicado en editorial de reconocido prestigio y en edición internacional 2 CDs de juegos didácticos informáticos para el aprendizaje de español como lenguas extranjeras ELE. Es autor de una teoría global sobre la vida terrestre, vida embarazada y reproevolución, publicada en diferentes revistas y webs. Mantiene una web de amplia difusión de materiales propios para la enseñanza de las ciencias naturales, que superan las 100.000 visitas anuales. Con tesitura de bajo profundo, es socio de la Asociación Coral de Paterna y del Centro Musical Paternense y forma parte del grupo lírica de carácter altruista y solidario. También hay que decir que es socio del Ateneo Blasco Ibáñez desde hace por lo menos, 10 o 12 años, por lo menos. Y desde hace 6 meses estamos entregando el premio Lealtad a todos los socios, teniendo en cuenta su antigüedad, pero también los servicios que prestan a esta asociación, como por ejemplo el caso de venir a los actos, que somos 170 socios, no estamos todos en Valencia, estamos repartidos por toda España y parte de Latinoamérica, pero 170 sí es cierto que somos. Entonces premiamos, pues eso, el apoyo a nuestra asociación junto con la antigüedad. Y Miguel es una persona que nosotros tenemos 4 actos al mes y tenemos 3, 4 personas artistas, y cuando le digo Miguel, ¿puedes venir? Nunca me dice que no, siempre está ahí. Y eso es muy de agradecer y es uno de los aspectos que hemos tenido en cuenta para darle a él el premio Lealtad antes que otros que también se lo merecen y que ya les irá tocando. Así pues, recibe el premio Lealtad. Y ahora les vamos a dejar con las palabras del homenajeado. Tiene pues media hora, un poco más, para que
pues no, yo me he puesto porque así no tengo que sostenerlo con la mano. En primer lugar, quiero decir que, por lo que se suele decir siempre, que es un premio inmerecido, a mí me ha sorprendido, en fin, porque yo tengo bastante cariño por esta asociación, que creo que es la primera asociación a la que he pertenecido, y bueno, y me impone también muchos de los miembros que la conforman. Y claro, y aparte también estoy emocionado porque por primera vez voy a poder hablar de mi vida sin que me digan cállate. O sea, lo digo por el matrimonio. Bueno, veréis, cosas que, pequeños detalles, a veces tonterías. Yo tenía 5 años y me acuerdo que estaba estudiando solfeo en la puerta de mi casa. Mis padres eran porteros en aquella época, de finca, porteros de finca. Y yo estaba en la sillita ahí con el do, do, re, mi, fa, fa, y tal. Y vino una tía de mi madre, pero de esas cosas que la tía tiene casi menos años que la sobrina, porque, en fin, se dan los casos, ¿no? Y me vio. Y tal, nos vimos. Y 40 años después, 40 años, nos volvemos a encontrar y me dice: Miguelín, estás igual. ¿Sabes? Y claro, esto parece una tontería, pero no lo es tanto, porque resulta que hay personas que llevamos un niño durante muchos años encima. Y al ser un niño pasas por una época en donde tú dices: niño, haz esto, y te dice: ¿por qué? Niño, haz lo otro, ¿por qué? El niño, ¿no? Y hay un momento en donde dejas de decir ¿por qué? Y de repente dices: niño, haz esto, y lo haces. Bueno, pues cuando eres un niño resulta que te pasas toda la vida preguntándote ¿por qué? Cuando eres un niño grande, y eso te hace plantearte cosas, y eso de alguna manera va dirigiendo, sin tú saberlo, pues tus actitudes. Yo tenía 10 años cuando empecé a escribir poesía y bueno, pues lo que pasa, con 10 años que vas a escribir no tienes experiencia, no tienes tal, pero yo escribía allí. Me acuerdo incluso que la primera poesía fue una égloga labradora, no veas tú allí. Y me acuerdo incluso que, estando en tercero de bachiller, tenía un profesor que le apodábamos Vale. Era un chico, era una buena persona, pero era currito, tenía una mano tal, y entonces nos daba clase en historia. Y yo le digo: he escrito un poema. Y él allí, como dice, lo que hay que aguantar para ganarse el jornal, ¿no? Y dice: va, léelo. Y yo empiezo: España, patria querida, soñada por 1000 autores, tú me quitas los dolores curándome las heridas. Y el tío, claro, dijo: ahí pienso yo lo que tengo que hacer para ganarme el jornal, ¿no? Bueno, la cosa está en que tenía yo 14 o 15 años, y esto 15 años debería de tener, porque yo creo que ya estaba en la universidad laboral, y entonces cogí y presenté unos poemas a un premio que se hacía en Mallorca, que lo ganó Pedro Nieto. Pedro Nieto, no sé si os sonará, pero era un poeta de la época, muy significado en la época franquista, entre comillas, ¿no? Vamos a ver, pero lo ganó. Claro, a mí me aceptaron los poemas, pero no lo gané. Entonces yo dije: no he ganado el poema, pues ya no escribo más poesía. Yo no he ganado el premio, no escribo más poesía. Y bueno, pues así hice, y no escribí más poesía, a lo mejor uno cada 10 años. Luego me dijeron un amigo y compañero, Pere Besol, no sé si lo conocéis, un poeta que escribe en valenciano, catalán, que por cierto me llamó el otro día para decirme que me tiene reservado su último libro. Tengo que quedar con él, y de hecho este par de días lo tenía muy ocupado, ¿no? Y Pere Besol me dijo: te aceptaron los poemas, pues será porque tenían calidad. Y entonces me enteré 40 años después de que lo que yo escribía por lo menos tenía cierta calidad. Gracias a Dios dejé la poesía. Y lo digo así en serio porque por eso y por un error que tuve dediqué mi vida a la biología. ¿Y cuál fue el error? El error es que yo estaba en la universidad laboral. Bueno, yo toda mi vida lo que he estudiado con beca. Y entonces primero me daban una beca, que me acuerdo que era 400 pesetas para estudiar
el bachiller en un instituto normal y luego me dieron 2 becas, una era esa y la otra era para universidades laborales. Y entonces me fui a universidades laborales y allí pues resulta que, porque ahora se me ha ido la cabeza, ¿por qué me fui? ¿Por qué iba a decir yo esto de me fui? ¿Por la biología? Sí, por el error. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me gustaba la física y entonces voy buscando los libros que teníamos allí que hablaban de qué carreras se daban en Valencia, porque yo estaba en Madrid y yo tenía ganas de venir a Valencia con la familia, porque ahí estaba interno. Y bueno, pues voy buscando a ver si había físicas en Valencia y no veo que había físicas. Y entonces digo, pues lo segundo que más me gusta es la biología. Y entonces veo que hay ciencias biológicas en Valencia y cojo y digo, pues voy a estudiar biológicas. Y ya me fui mentalizando. 6 meses después cojo ese libreto y habían ciencias físicas en Valencia. Ese fue el error que hizo que yo me dedicara a esto, ¿no? Hiciera la biología. Bueno, normalmente escribía un poema cada 10 años y entonces entro en el círculo de vivir la biología de una manera que yo gano las oposiciones, tenía 24 años cuando gané las oposiciones a profesor agregado de instituto, y cuando estaba dando clase, pues en eso de que estás hablando se te ocurren ideas y se me ocurren una serie de ideas y esas ideas las acabé plasmando en una teoría. Es que igual me alargo demasiado, no quiero explicar la teoría, pero esa teoría para mí es la obra más importante que he hecho en mi vida. Es decir, yo cuando caigo en la poesía y en el canto, digamos, es porque digamos que aquello se acabó, qué bonito fue y ya está. Y ahora yo estoy haciendo esto muy a gusto. Y a mí me gustan más los poetas que la poesía. Lo he dicho 40 veces, porque me gusta mucho el ambiente en el que nos movemos y el tipo de personas que somos, ¿no? Bueno, total, que esa teoría la publiqué y le llamé La vida embarazada. Aquí lo tengo. Esto es una autoedición que hice, pero luego se publicó en 10 capítulos en la revista Red Científica, que es una revista que fue premiada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y luego se publicó una separata en la revista de la Sociedad Española de Biología Evolutiva. Es una revista, es una teoría que tiene que estar muy bien hecha porque dice lo contrario de lo que dice la doctrina oficial de la evolución. Y sin embargo, me la han puesto allí tal, sí, con la condición para discutírmela. Pasó una cosa, que yo cuando ya publiqué en la Sociedad Española de Biología Evolutiva, me salió una cosa también propia de mi carácter, y es que yo no quiero convencer a nadie. Y entonces ya, digamos que sí, la tenía en la web, se publicó, ya digo, en estas cosas, incluso, lo tengo por aquí en una nota, como lo tengo bien escrito, dice: el Ministerio de Educación de Ecuador, en el área de Ciencias Naturales y en su documento Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica del año 2010, recomienda dentro del 9º año y en el bloque 1, La Tierra, un planeta con vida, la lectura y análisis de esta teoría para ampliar la posición científica e idealista. Es decir, yo me acuerdo que entonces tenía alumnos que eran del Ecuador. Digo, mira, vosotros estáis aquí, si estuvierais en Ecuador tendríais esta recomendación sobre esta teoría, ¿no? Bueno, pero me pasa otra vez, otra cosa también, dentro de, fijaros por lo que todo eso de las cosas que se ocurren como niño y cosas así. Un día me encuentro con una exalumna por la calle y entonces me dice: Miguel, tú nos has engañado. Dice, porque contigo la biología era divertida y ahora estoy en la universidad, dice, y es un muermo. Una chica que llegó a ser importante dentro del mundo de la biología, digamos, de Valencia, ¿no? Y entonces yo cogí y digo, así, con que os he engañado, y dije, pues ahora voy a hacer la letra con sangre entra. Vale, ahí.
Y a los 6 meses estaba diseñando juegos didácticos de carácter informático, programados por mí, y en las cuestiones de la biología todo lo hacía yo, aparte de la programación, y en las cuestiones de inglés lo hacía mi mujer, porque mi mujer ahora está jubilada, pero era profesora en la universidad, ¿no? Era titular de universidad. Y entonces empezamos a hacer juegos didácticos que básicamente consistían en un juego sencillo, pero que te hacía preguntas, si te equivocabas, te daba la respuesta correcta y tal. Sobre esto publiqué también un artículo, porque aquí he traído digamos, una impresión de la página de Dialnet. Dialnet es una base de datos de la Universidad de La Rioja que se dedica a recopilar todas las programaciones, todos los artículos y libros que se han publicado, ¿no? Y a mí, que no lo tiene todo, me tiene recogidos 7 artículos de revistas y 7 colaboraciones en obras colectivas del tipo de capítulos de libros, y el libro por cierto. Y en el Instituto Cervantes publiqué tenían una sección del espacio multimedia y titulé el artículo La idea y su circunstancia, explicando cómo se me ocurrieron los juegos didácticos. Fuimos a un congreso de Madrid y entonces allí presentando uno de los juegos, que se llamaba Buscando a Cervantes, que luego se publicó por aquí. Consistía simplemente en que tú tenías el libro del Quijote y tenías que jugar pues lo normal de unas casillas y conseguir de alguna manera entrar dentro del libro, y al final encontrarías a Cervantes, ¿no? Por eso lo titulé Buscando a Cervantes. Y les enseñamos todo eso. Todo esto venía también porque me inventé un conjunto de juegos, entre los que estaba ellos, que le llamé la saga de los tu padre por si acaso, porque que eran una analogía de los científicos. Con el científico cuando hablas no te enteras de nada, y entonces dice tu padre por si acaso, ¿no? Pues estos eran unos indios que resulta que hablabas con ellos y no te enterabas de nada, y entonces decían tu padre por si acaso, ¿no? Entonces se quedaron como los tu padre por si acaso, ¿no? Entonces había ahí buscando a Bégenes, buscando a Cervantes, es decir, una cosa de... Total, que llegamos allí y a donde estaban las editoriales, y pasamos por la que era la más importante de Europa en el asunto de los juegos, en el asunto del español para extranjeros, y entonces le digo, mira, tenemos eso tal, pues venir a vernos tal. Fuimos a Madrid, después de enseñarle todos los juegos, resulta que yo había hecho uno de fútbol, que era el que menos valoraba, y le dice, mira, pues nos interesa y haznos un juego de baloncesto. Total, que lo programé, el baloncesto y el esto, y el fútbol, y lo sacaron en un disquete que acompañaba un manual de francés. Lo sacaron allí y bueno, pues la verdad es que es de lo que más derechos de autor he cobrado. 4 perras, pero lo que más he cobrado, ¿no? Bien, total, que a consecuencia de eso, había una directiva entonces por parte del gobierno en donde había que favorecer a la informática, la enseñanza, y a los idiomas. Total, que ese premio era compartido entre el material, el libro, y algo que hicieron en el País Vasco sobre el lenguaje vasco en términos informáticos, ¿no? Y bueno, pues ahí me dieron ese premio Nova Lingua, que es un premio pues que es simplemente pues gestual, es decir, tienes un valor para las editoriales, pero no te daban dinero ni nada por el estilo, ¿no? Vamos, como la Donais, ¿no? En poesía. Bueno, total, que también hice en la página web que yo tenía, que daba todos los materiales hechos por mí mismo, hice crucigramas de ciencias naturales, es decir, para aprender ciencias naturales, y su par de letras.
Los crucigramas se pueden encontrar en la red ahora. La teoría también se puede encontrar ahora. Pero los crucigramas, me acuerdo de una anécdota que vino una mexicana y que pasaba por aquí y me pidió que para su universidad pues se utilizara uno de los crucigramas que era sobre la mitosis. Estuvimos allí, incluso nosotros íbamos a bailar entonces dos o tres parejas de amigos y ella se vino también. Bueno, a ella le parecía así, veía sospechoso que un hombre como yo, que era un profesor de instituto, estuviera casado con una profesora de universidad. Es decir, eso no está bien visto en México. Y ahí sí, las cosas funcionan así, ¿no? Y ya está. Bueno, y luego resulta que incluso en alguna universidad, alguna de estos crucigramas se utilizaron para investigar sobre la eficacia de los crucigramas dentro de la enseñanza. Un día en el instituto los alumnos montan un karaoke, me pongo a cantar y en vez de tirarme piedras, pues resulta que aplaudieron y tal. Y entonces, cuando tú vives cerca con personas que necesitan tu ayuda, sientes que necesitas también ayudar. Y entonces decidí, digo, ¿y por qué no pruebo, ya que me gusta la música, el ir a las residencias de ancianos a distraerlos? Y ahí empecé, porque en la vida, eso lo tengo claro, es una frase mía, cuando tú tienes una idea tienes que luchar por ella. Y entonces empecé a cantar. Yo tenía 50 años, no tenía ni 40 ni 30 y jamás he tenido la intención de ser un artista, por decirlo así. Sí de hacer las cosas bien, pero no de ser un artista. Bueno, y empecé entonces ahí con eso, ¿no? Entonces conocí a una asociación y esa asociación, resulta que la presidenta de la asociación tenía un programa de radio y estuve colaborando con ese programa de radio. Y había otro programa de radio también ahí de un hombre que conocía yo, que me oía, sabía, se fijó en mi voz y tal, y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes al Ateneo Blasco Ibáñez a leer un poema de los que se presentan? Porque sacaba un libro, y el libro lo publicaste tú. Él se llamaba Miguel Ángel Martínez, no sé si te acuerdas, ¿no? Y entonces es cuando yo vine por primera vez al Ateneo. Y ese es un punto, digamos, de referencia, ¿no? Entonces, más o menos por la época, formo el grupo de Acorde Mayor y nos dedicamos, pues eso, a las residencias, las asociaciones culturales, etc. Éramos 4, éramos luego 3, éramos luego 2 y cuando vino la pandemia me quedé yo solo. Cuando me jubilé es cuando empecé voy a resumir porque, claro, no, me he remontado a los romanos y no sé si he hecho bien en cuanto al tiempo que... cuando me jubilé entonces tenía una amiga que me dijo, oye, tú podrías, en la Asociación de Amigos de Leona Urán, podías ser un valor importante, podías... Y porque ella más que nada me conocía por esto, por la teoría, y pensaba que podía dar unas charlas sobre evolución. Mira, estos son los... no he hablado de esto, estos son los 2 CD-ROM que hice después del disquete ese que se publicó con el libro. Uno es Dele al juego, que se me ocurrió el título de Dele al juego porque es Diploma Español Lengua Extranjera y son juegos. Entonces, dele al juego, ¿no? Y entonces este se publicó con un manual que sacó la Elsa, que ya digo que era la número 1, ¿no? en Europa, porque en América el español para lengua extranjera está en manos de los mexicanos, está en manos de los mexicanos. Y luego saqué otro, que es la cultura en juego. La cultura en juego, que lo que se trata es que el alumno con determinada técnica didáctica que utilizamos, pues se fueran aprendiendo la cultura española e hispanoamericana. Y bueno, y aquí está. ¿Cuál es el problema de estas cosas? Que van cambiando los sistemas operativos y cuando han pasado 20 años, aquello que se podía hacer entonces con un sistema operativo que era Windows 95, 98 tal, pues ahora resulta que prácticamente se han quedado, como no hagas, digamos, técnicas especiales,
no se pueden hacer. Bueno, lo cierto es que también en cuanto a cuestiones, todo lo que tenía en la red, que tuve algún millón de visitas que otro, y donde estaba la vida embarazada, en donde estaba eso, llegó un momento en que por circunstancias dije, aquí se acaba todo. Es decir, renuncié a eso. Todavía se puede encontrar en la red, si buscáis la vida embarazada, lo podéis encontrar incluso en la revista Red Científica, o bien el artículo que se publicó, la separata. Bien, sigo haciendo actuaciones, luego pasé a las músicas, las obtenía primero de la red y tal, como yo las conseguía, luego pasé a hacer yo mismo la música y por último, pues ha sido el trío lírica que formamos nosotros tres lo que, digamos, la última ilusión, la última idea y la última, digamos, forma de no pensar demasiado en el futuro. Porque cuando tienes una edad y piensas demasiado en el futuro, ahí está la cosa. Y nada más, es decir, que mi vida resumida en... yo no sé lo que he tardado, pero creo que he tardado demasiado. Así que muchas gracias al Ateneo. Ah, sí, bueno, este es el de poesía que escribí, 30 poemas de humor y una canción esperanzada más o menos. También es un libro que, bueno, que parte de él está hecho porque cuando yo iba con Mari Carmen cantando por allí, cada vez que ella cantaba una canción, yo hacía un encabezado, una especie no de gag, sino vamos, de historieta, de esta, como no me sale la palabra ahora, ¿no? Y así graciosa, ¿no? Y entonces esas historias graciosas muchas las puse aquí en poemas de humor, ¿no? Y bueno, me conocí a Jaime Siles, porque Jaime Siles, al dar yo el taller que lo daba en la Facultad de Filología, pues una vez le pedí a Jaime Siles que viniera al taller a hablarnos de su obra, lo mismo que yo estoy haciendo ahora, que lo hiciera él, ¿no? Y entonces él vino y bueno, quedamos muy bien, y luego incluso me trajo al taller a Andrés Morales, que es otro poeta chileno muy importante, muy premiado, y me lo trajo allí por eso, para que pudiera leer sus poemas y tuviera un público allí, tal, ¿no? Y nada, lo prologó Jaime Siles. Es un libro que tiene sus cosas. ¿Voy a leer un poema? ¿Me permites leer un poema de los que tengo aquí? Ya. Pues le voy a leer un poema que es algo que las personas no agradecemos lo suficiente, el papel que nos hace esto a lo que yo deseo el poema, o sea, dedico el poema, porque es un poema dedicado a las gafas. No he visto ningún poema semidecente dedicado a las gafas. Es decir, que este, sin ninguna duda, es el mejor poema del mundo dedicado a las gafas. Porque ¿para qué voy a perder el tiempo? Ya no estoy para esa edad. ¿Entiendes? A ver si lo encuentro yo. ¿Por dónde está? A ver. ¿Dónde pones el índice? Una jabonera. Se llama Canto a las gafas. A ver, la actualización del bucle, la tortilla, poema, la primavera, a una jabonera, los anuncios. Canto a las gafas, el 93. Dice así: sujetas sobre recios pabellones, en el hueso nasal aposentadas, sois pórtico de luz en las pupilas, farallones que cruzaren las miradas. Los pasajes inciertos de la imagen, el destino impasible me imponía, mas lo difuso en claro se ha tornado, socorrido por alguna dioptría. Tras vosotras percibo claro el mundo en un canto rotundo de cristales, perfilando la imagen percibida, librada la visión de malos males. Es difícil forjarse la costumbre, pues llevar oizadas causa enojos, mas hay tanto que ver, tanto misterio, tanta tierra que otear con estos ojos. Ah, de los hombres de vista dañada, que en un tiempo sin solución alguna
privados del cariz de vuestros logros, el pasado vivieron sin fortuna. A la mirada del que busca mi mirada le imponéis con presencia una barrera, en tanto que, aunque algo equivocada, dais cierta imagen de talento no ligera. Tantos años he vivido con vosotras que sois parte de mí, salvo en las noches en que duermo postrado a vuestro lado y espero vuestro auxilio sin reproches. Bueno, yo lo que tengo que decir por último es que he publicado este libro por la experiencia de publicar un libro, pero que realmente yo cuando disfruto es cuando estamos en grupo, cuando leo las cosas y veo que os llego, cuando os hago reír o cuando os hago disfrutar, o recordar música, lo que sea, y eso es lo que me da más que un libro. Porque, por desgracia, yo sospecho que incluso muchos de los que han comprado este libro no se lo han leído. O sea, ahí está. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Ahora vamos a dar paso al recital. Como no tengo los nombres de los que vais a leer, no me lo habéis dicho, empezamos desde aquí, allá, hacia atrás, y luego así hasta que acabéis. Subís por aquí, leéis un poema y continuamos. Bueno, buenas tardes. Y nosotros no nos dedicamos a hacer poesía, venimos de Gandía y en Gandía es escritura, normalmente son relatos o cuentos. Ahora hemos hecho precisamente la revista de invierno, siempre es para una ONG y casi siempre infantil. Y esta vez ha sido para una ONG de animales. Y no sé por qué, pero hemos hecho 3 ediciones y se han vendido todas. Entonces parece ser que la gente tiene más cariño hacia los animales, ¿no? Proteger a los animales casi que a los niños, pero ha sido así. Todos los años lo hacemos para niños y este año que ha sido para animales ha sido una vorágine. Entonces, es prosa poética, pero no es poesía. Pero también Isabel nos dijo que era posible. Bueno, se titula Pasear la playa. Vamos, solía decirme cuando llegábamos al Mediterráneo. El azul es inmenso y el lejano horizonte, visto desde la bahía, semeja esférico. Y ella me decía, naturalmente, que no sabes que la tierra es redonda, estamos contemplando su redondez. Y así nos parecía oblicua y abombada, hasta que las olas rompían el hechizo. Vamos, me repetía, y en el vértice de la mañana llegábamos hasta la orilla, desnudábamos la vergüenza y caminábamos durante horas entre la arena y el agua. Vamos a pasear la playa, y juntos decidíamos llegar hasta el final y luego regresar, pero el regreso era nunca, porque el mar con la arena es siempre infinito. ¿Cómo le gustaba sentirse hundida en la orilla? Mira, me decía, esto es sano, esto es vida. A veces golpeaban en sus piernas las olas y las aguas formaban un riachuelo y la espuma burbujas debajo de sus pies. Si nos adentrábamos mucho, las olas rompían en nuestros cuerpos. Entonces ella me soltaba de la mano para beber el mar y luego regresaba hacia mí para humedecer mis labios con un relamido sabor a sal. Cuando llegaba el ocaso sentíamos frío, pero arrullábamos el último halito de sol. Ya sin luz vislumbrábamos el mar ennegrecido y en la oscuridad se acrecentaba la tenue brisa de la noche. Nos arropábamos el uno al otro y abandonábamos la costa. Mañana, me decía, iremos al océano y pasearemos la ancha playa de Tánger y luego la extensa y fascinante playa del Yadida y después la concurrida, larga y singular de Agadir. Yo la escuchaba reticente y asentaba su fantasía con mi ademán. Sí, yo le aseguraba, mañana pasearemos Marruecos. Buenas tardes, me llamo Vicente.
este año 2026. Y nada, quería simplemente deciros que el pasado día 12 de enero presenté en Madrid mi libro, Ya sé algo. Es un libro de filosofía, ensayo, alegorías, y la verdad es que estuve muy agradablemente acompañado porque me presentó Rafael Soler, que supongo que conocéis de sobra, por eso. Y allí tuve la gran ocasión de conocer a una periodista cinematográfica que se dedica a hacer programas de televisión en Madrid, también es valenciana. Se llama Anita, pero el apellido no lo recuerdo porque es de ascendencia británica. Entonces yo quería simplemente leeros las reflexiones que se me ocurrieron tanto al principio de lo que fue mi recital, la presentación, al hilo de un comentario que hizo Rafael Soler diciendo que vivíamos unos tiempos convulsos, de mucha prisa, y que lo bonito sería poder tener tiempo para dedicarle a las cosas que merecen la pena. Luego también escribí una pequeña reflexión en el tren una vez que estuve sentado de vuelta al día siguiente para volver a Valencia. Empezaré con la primera y luego os leeré la segunda. Son dos poemas muy cortos, si Isabel me lo permite. El primero se llama La magia del caracol. Hoy, que la prisa ocupa nuestras vidas, porque todo sucede tan veloz, me detengo sereno en esta esquina y dejo que me cruce un caracol. Ningún placer auténtico precisa degustarse a una gran velocidad. Una cosa es sentir adrenalina y otra distinta, la felicidad. Aquella tarde, en un café especial, coincidí con amigos, Rafa, Anita. Una vez más lo pude comprobar. El sosiego gotea filosofía, el disfrute, el amor por aprender, la senda donde está la poesía, como mágico rastro en un papel. Y la segunda, la reflexión nostálgica en el tren. En el tren regreso a casa. Tras la emoción que obliga a deleitarse, llega una calma ansiada, reflexiva. Todo el esfuerzo enhiesto de una tarde con tonos de crepúsculo se arría. Quizá fue un pestañeo lo ocurrido, un sueño que duró mientras soñaba, pero pasó tan rápido el suspiro que apenas disfruté de su nostalgia. Abrazaré a la vuelta mis rutinas, mecido por la hamaca de horas muertas, donde mi pulso estalla con albricias para impulsar la rueca sobre estelas. Me encontraré buscando ese destino en distancias inciertas y alamedas, paseando mi tristeza los domingos hasta alcanzar de nuevo las estrellas. Muy bien. Hay una reseña de Federico García Lorca que dice: en mi pañuelo he sentido el tris de la primera vena que se rompe. La poesía se llama El tambor y la sombra. La piel y la sombra, la uña y la palabra, el tambor y la esquina, la lombriz y la sangre. Hay un silencio de tibias que acribilla los ojos, un enjambre de hilos que desgarra la boca, un invierno de agujas que desnuda la frente, un vómito de insectos que odia la palabra. Todos los rostros tienen la cara del mundo, todos los rincones exprimen la corteza taimada, la piel y la esquina, la uña y la sangre, el tambor y la sombra caminan con el tañido del polvo. Que nadie entierre su grito en el paisaje inflexible, ni el dolor del humo en las sordas cocinas. Que nadie olvide el pulso ceñido en las alas, ni el canto del verso que produce la lluvia. Levanta el lirio y la frente, la miel y la arcilla, el tallo y la barca, la madrugada y el viento, la campana y el trueno, la necesidad y el milagro. Hay domadores de sueños ocultos en las cloacas. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Diego González, socio de aquí del Ateneo, pero que no resido aquí en Valencia, o sea, vengo esporádicamente. Os voy a leer un soneto. Yo que siempre
He escrito muchos sonetos y casi siempre os leo alguno. Esto es un guiño al relato policial de Victoria Godoy, que hablaba de la novela negra y de Agatha Christie y todo eso, crímenes. Entonces, se llama Nuevo crimen zanjado y dice así: otra intriga resuelta finalmente. Al principio nada pintaba igual. Parecía una muerte casual que originó un fortuito accidente. Gracias a una detención pertinente, el caso fue llevado al tribunal. Hubo acusado con causa formal tras una coartada insuficiente. El cadáver rodó por la escalera. Previamente le habían envenenado. El criminal estaba en otro lado. Del detective la intuición certera, un giro radical le ha dado al caso. La artimaña del crimen fue un fracaso. Y como regalo, un estrambote. El criminal ha sido descubierto portador de venenos y de arsénico. Un mercado de muerte, miedo escénico. Londres, una cloaca al descubierto. Era el Londres donde pasaba esta acción. Gracias. Buenas tardes, me llamo Annie Giraud y os voy a decir un poema libre, que llamo libre, que se llama Partiste. Partiste, una estrella de la noche, hacia un indómito rumbo y desconocidos parajes, huyendo de anhelos insensatos, tal vez incumplidos, preso de engañosos temores. Partiste dejando estelas en el mar, de azul vestido, de blanco encaje coronado, retando oscuras profundidades hacia un inquieto y misterioso destino, librado de penosas cadenas, para traspasar, incrédulo, el ineludible umbral de la nada. Partiste esperanzado hacia ese ignoto país de interminable viaje, el del no retorno, el de nunca volver, que a todos inexorablemente nos aguarda. Bueno, pues me llamo Manuel Vélez, que creo que ya me conocéis bastante todos, pero en fin, últimamente estoy haciendo experimentos con los sonetos. Entonces lo mismo, escribo un soneto de 12 sílabas, 12 casílabo, que escribo uno alejandrino. Entonces yo creo que podría leer uno del primer tipo y otro del segundo, a ver qué tal os suena. El primero es un soneto ilusionado dedicado al fénix, al ave fénix. El ave fénix retoza en la costumbre, se abruma entre los celajes que secunda, oprime con la intuición más errabunda, fundiendo entre sus espadas su merrumbre. Pero atado a los mejores en la cumbre, a un leviatán que enfrentara la coyunda, demostróse venciendo que no abunda a la beldad más fragosa de su lumbre. El fénix sufrió un terminal, fatal destino, un demérito caído en la contienda, pero nació finalmente en galardones, un neonato refundido a su camino, con cultural beneficio en la prebenda, una flor que nos completa con sus dones. Bueno, y ahora para que veáis cómo suenan los versos de 14 sílabas, pues este es uno de los sonetos que he incluido en mi último libro, Senectudo Rampante. Se titula, que estaba yo un poco preocupado con eso de la vejez, es decir, que vamos cumpliendo años, ¿no? Y vamos envejeciendo, y se me ocurrió escribir esto. Escucho el ronroneo de vientos sin sentido, palomas que agazapan el sol de la ilusión, la fronda cercenada de vívidos vaídos, esposas rebotadas de vívida fruición. Sigue senos menudos el culmen del olvido, torcaces esperanzas de amor y de perdón, alígeros estantes de un lector escondido,
que bruñe su fragancia templando el corazón. No naufraga en los mares del perdido motivo, no se escucha al cantar en sublime dulzura, solo vierte sus odres el fulgor del perdón. Se apaga la prestancia de florida hermosura, se ciñen los volardos que acotan lo festivo, y la música acalla el fulgor de su son. Yo me llamo Amparo Bonet Alcón. Bueno, he estado muchos años aquí. He venido mucho, pero ya cuando la temporada del COVID pues fue, y luego pues tuve una caída y eso pues me impidió seguir viniendo, pero ahora he retomado otra vez la poesía en el Ateneo Blasco Ibáñez. De mi libro último, 2025, que se titula Poemas para el Recuerdo, pues voy a leer el siguiente, que dice: mi poesía ha muerto, se titula así. Murió mi poesía, murió en la carretera. Allí se desangró por dentro y por fuera. Un accidente grave, choque frontal. Una ambulancia vino, fue al hospital. Quisieron reanimarla, no respiró. Decidieron dejarla, no respondió. Yo presencié su entierro, fui al funeral. Muchas coronas hubo y un recital. ¿Habrá llegado al cielo? ¿Dónde estará? Se ha ido para siempre, no volverá. Reposará en silencio su alma veraz. Allá donde se encuentre vivirá en paz. Lágrimas abundantes hay en mis ojos. No puedo llorar más, se han puesto rojos. Me llora el sentimiento, mucho la extraño. Me duele el corazón, pues me ha hecho daño. La muerte no respetó mi poesía, se la llevó en sus brazos en pleno día. Un soneto en valenciano a un poeta que ya falleció hace mucho tiempo, a Pere del Monte i Hurtado. Te recordem en cantis d'il·lusió, pel teu treball ben fet de dia a dia, d'eixa sublim i tendra poesia, pregària que obri el vers a l'adoració. Ferit per una màgica emoció, duies la daurada sinfonia que alçant-se fins al cel reflectiria la llum omplint la teua devoció. En el semblant pletori de content cantaves a esta terra tan galana sense esposar a soles ni un moment. La més volguda essència sobirana donaves en valiós desprendiment per a enriquir la llengua valenciana. Buenas tardes a todos. Yo soy Alejandro Daniel, soy Luis Romero y voy a leer dos poemas míos. Uno es Sediento de Palabra y el otro es Poetas del Mundo. Sediento de Palabra dice así: te amo como te siento cuando te amo, igual como vivo la lluvia besando la flor de tus labios. Renazco de tu alma cuando nos despertamos, dentro de cada caricia del calor de tus abrazos. Zozobro la deriva vibrando sobre tus manos, deshojando de tu sonrisa la verdad que soñamos. Encontramos en la palabra la fe que necesitamos, dibujando en un latido la verdad que amamos. Es el tiempo de vida, amor, cada huella que alcanzamos, descubriendo las almas desnudas que sentimos como humanos. Ante este tímido viaje sin distancia queda el reflejo que regalamos, sobre el viento que deja en el alma un dulce corazón deshojado. Se revelan las quimeras perdidas que en el camino añoramos para forjar a fuego y a tinta un poema que queda tallado. Serenas quedan las ausencias que juntos los dos buscamos, vistiendo en la piel cada suspiro que robamos de nuestro pasado. Muy bien.
Y este fue escrito por Navidades, pero con todo mi cariño a todos mis compañeros, tanto del Ateneo como a todos los que pertenecen al mundo de la poesía. Pero fue hecho para todos vosotros. Poetas del mundo. A los poetas del mundo, amantes del soneto, que desnudan de sus almas la bendición de un verso. A los que hablan de amores, de la llama de un beso, esos sueños que se cumplen dentro de la verdad de sus dedos. A los creadores de poesía que viajan sobre el viento, desatando amaneceres que se escapan por el tiempo. A esos poetas que ilusionan en cada lágrima con el consuelo de sanar cada una de las heridas que desangran sobre nuestro pecho. A todos ellos quiero rendirles mi profundo y sincero homenaje. Compañeros en mi silencio, familia que vibra sobre la palabra. Despertando cada latido del alma que el corazón abraza sobre su fuego, donde el tango convierte la brisa del amanecer profundo de un sueño. Espero y deseo que mis letras vibren sobre este camino eterno para regalaros en la vida mi mensaje, hecho con todo mi cariño sincero. Gracias a todos, queridos amigos. Este poema no tiene reglas. Fue escrito sobre un sentimiento para poder daros un abrazo y un beso. Muchas gracias. Pues no sé si yo es que no me he traído nada, pero voy a ver si me acuerdo de alguno cortito. Pero, a ver, uno que hago. A ti, por quien la vida vive en mí y se sonríe. Ama la libertad y torna en cascabel sus sinsabores y hace sentir que atropellada corre mi sangre, que por ti la siento joven. A ti, que con palabras para mí has creado el lenguaje sutil de los arrullos. Princesa de tus sueños me has nombrado, y ungida con el óleo de tus besos, con un beso mi frente has coronado. Tu brazo está al servicio de mi talle, escudo protector ante el tropiezo. Has creado un mundo para amarme y espantado de mí la voz del miedo. Me has sentado a la mesa de las diosas y ofrecido su néctar de delicias. Tus dedos han bailado de puntillas sobre mi piel el vals de las caricias. Una corte de estrellas ha entonado de guiños de universo un himno nuevo, al compás del latir acelerado de un corazón con otro, orquestando su dulce sinfonía de te quieros. Gracias. Bueno, pues ahora ya, una vez acabado la entrega del Premio Lealtad y del recital, vamos a concluir con la actuación estelar que estábamos esperando. Así que tenemos aquí al grupo Lírica y os dejo con ellos. Tú cuando digas, pues cortamos. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Hace poco también estuvimos. Yo he venido simplemente porque me ha dicho Isabel, esta vez no te voy a cortar. Entonces digo, pues vale. La relación que yo he tenido con Isabel al principio era confusa, más que nada porque no se acordaba de mi nombre nunca. Pero la verdad que desde hace un tiempo pues las cosas han cambiado muchísimo y nada, bueno, felicitarla a ella porque ella es el alma de la asociación. Y bueno, pues nosotros vamos a... las piezas que hacemos, por si hay alguien que no nos conoce, el grupo se llama Lírica porque mezclamos la lírica poética con la lírica musical. Entonces buscamos siempre un tema y en ese tema que coincida un poema representante de la lírica poética y un tema representante de la lírica musical, todo entendido en su más amplio espectro, ¿no? Es decir, mezclamos música y poesía, lo mismo, daría lo mismo el género que fuera. Es
decir, podía ser desde clásica a moderna, lírica, etcétera, no daría igual. Vamos a empezar con el número que yo digo de los morcillos, porque es que resulta que los autores eran tío y sobrino, y el tío se llamaba Fernando García Morcillo y el sobrino Jacobo Morcillo. Entonces, mezclamos aquí un poema de Gloria Fuertes y la canción María Dolores. Ya ves qué tontería, me gusta escribir tu nombre, llenar papeles con tu nombre, llenar el aire con tu nombre, decir a los niños tu nombre, escribir a mi padre muerto y contarle que te llamas así. Me creo que siempre que lo digo me oyes, me creo que da buena suerte. Voy por las calles tan contento y no llevo encima nada más que tu nombre. Dios te ha dado la gracia del cielo, María Dolores, y en tus ojos en vez de miradas hay rayos de sol. Déjame que te cante, morena, de mis amores, un bolero que ensalce tu garbo que es tan español.
Gracias, muchas gracias. Esta pieza junta un poema de León Felipe de Vencidos con uno de Insomnio, que es El sueño imposible. Un sueño imposible. Entonces, vamos ahí. Se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora, ociosa y apoyada, va en el rucio la armadura. Y va ocioso el caballero, sin peto y sin espaldar. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. Soñar, lo imposible soñar, vencer al impío rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un honor ideal. Soñar, lo imposible soñar, vencer al impío rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal. Saber enmendar
pieza, bueno, Elena de Val nos invitó a que actuáramos en la presentación de su libro, y entonces yo me lo leí y pensé en utilizar un poema suyo que nos gustó con un tema, bueno, casi clásico, vamos, de un valenciano que era Jorge Sepúlveda. Entonces es Mirando al mar, y el poema de Elena se llama Olvidar. Como cangrejo ermitaño sin concha, a la que retirarme en la playa, contemplo el estruendo del océano y las gaviotas cruzando el cielo. Antes creía que este caparazón era único, pues no tenía otro. Tal vez fuera el brillo del nácar, de la valva en que nací y crecí, que me protegía inconscientemente. Recuerdo conchas de otros colores, pero siempre estaban en la playa. Qué frío y solitario está el mar, dominio del recuerdo de la luz. Perdí el refugio de la coraza, no obstante, ver el rostro del amor y el silencio trajeron el olvido. El sol, la marea y las estrellas me dicen que nada permanece y que todo se mueve, que todo gira y que yo también puedo olvidar. Bajo el palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor, ni un lejano barquichuelo que mirar, ni una blanca gaviota sobre el mar. Yo tan solo recordando el pasado que se fue, el pasado adormecido en los brazos del ayer, bajo el patio sonrosado de la luz crepuscular. Mirando al mar soñé el tiempo que viví. Mirando al mar yo no sé qué sentí, que pensando en el ayer lloré la dicha que perdí. Yo sé que ha de tornar y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar. Bajo el palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color. Mirando al mar
patata comparece la costilla y los ajos en cabeza dan al caldo esa destreza de sabor de maravilla. El garbanzo piropea al arroz que colorado de azafrán luce garboso y este brilla en el tinglado amarillo y cadencioso y en Verónica rodea todo el ruedo, todo el foso, presumiendo este campo con humedad y albufera. En el chup-chup moderado que el horno provoca y crea, todo el mundo vocifera saludando alborotado. Al tiempo se espuma el caldo en nubes y pavonea, revuela y revolotea, quedando el cuadro firmado con la gracia salerosa del buen sabor horneado. Plato recio que resulta colorido y ordenado como las fiestas que gustan festejar los valencianos. En su cazuela permite llevarlo del horno al campo hacia el trabajo la playa en su punto conservado. Plato sencillo y humilde, sobre sobras levantado, pero guapo y sabrosón, nuestro y de muy buen agrado. Bueno, pues hasta aquí porque Dale para arriba, para arriba. a las 8:30 cierran y tenemos que recoger y salir. O sea que muchísimas gracias por haber venido, gracias a la política y gracias a Miguel, a nuestro homenajeado. Deciros que yo había puesto en el programa que el día 22 presentábamos el libro de Navidad, pero no, porque resulta que el PIE está en Valencia y está cerrado, con lo cual no podemos presentarlo, porque he hablado con Pilar y le he dicho el 23, y me dice el 23 no puede ser porque están los del billar, pondrán todas las mesas del billar y todo y no puede ser, o sea que se queda el libro sin presentar, no pasa nada. Os lo he mandado a todos por correo electrónico, de los que han participado se lo iré mandando, a Rini y a ustedes. Pues nada, muchísimas gracias. Mañana tenemos ensayo, ¿eh? Los 6, por favor, los del ensayo venid. Vale.